Fuerte al Señor que merece la gloria y la honra. Puede tomar asiento y prepararse para recibir palabra de Dios. Amén. Ya pueden sentarse, sin miedo al éxito. Pásame eso a Jamie, por favor, cuando ella venga. Estamos bendecidos, iglesia. Qué hermoso es poder decirle al Señor: tú eres alto, tú eres altísimo. No hay otro como tú. Tú eres milagroso, Salvador. Y yo no sé usted, pero estas palabras nos llenan de esperanza porque conocemos que nuestro Dios salva, rescata. Amén. Y yo quiero que me acompañen a la palabra inmediatamente. Como siempre, es un honor y un privilegio poder llevar la palabra de Dios. Amén. Sí, que saque su Biblia, ya sea física, los apuntes, digital. Recuerden que yo siempre he recomendado, lo vuelvo a repetir, hace muchos días, lo tenía al paso, hace muchos días que no lo decía. Recuerden que el pastor siempre recomienda Biblias físicas. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe una palabra o una explicación de algo, usted la puede sombrear y escribir al ladito qué significa o qué Dios le ministró con eso. De tal manera que en el momento que usted menos se lo espera, usted le quiere dar un mensaje a alguien. O Dios te va a poner a predicar. O te quiere recordar algo. Y tú, wow, yo sé que hubo algo poderoso de ahí. ¿Y qué fue? Y Dios te puede traer a memoria eso y te va a ayudar a crecer más en la palabra. El tema de esta noche se titula... Oye, no me fijé en la imagen bien. Yo la puse ahorita y yo no me fijé bien, pero gloria a Dios. Porque representa exactamente lo que es una... ¿Estamos aquí, iglesia? Pues hábleme fuerte. No se mire. ¿Cómo se llama la prédica? Metamorfosis. Usted va a ver si es cambio. Vamos a ver si el concepto de metamorfosis de esta noche se parece a lo que nosotros creemos. ¿Qué es metamorfosis? Porque aquí representa lo que es, pero vamos a ver la magnitud real de lo que es. Porque, mira, voy a hacer la introducción con la misma imagen, gloria a Dios. Lo iba a decir y aplica perfectamente de igual manera. ¿Qué es? ¿A qué categoría entra un gusanito? Insecto, ¿sí o no? ¿Y a cuál entra la mariposa? No es un ave. Es, aunque se ve muy lindo en comparación con cómo era, sigue siendo el que. Pastor, ¿es así? Sí. Una mariposa sigue siendo un insecto. Pastor, mire, no, usted, si usted quiere tranquilo, puede irse a googlear cuando termine la prédica. No lo haga en este momento para que se enfoque. Pero ¿qué pasa con esto? Porque la metamorfosis de la cual nos habla la Biblia es algo más profundo, aunque sí representa esto mismo. Y yo quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 28. Mateo 16, es para ver si estaba en eso. Señor, perdóname. 16 del 13 al 28. Y fíjense, hermanos, aquí vemos que Jesús venía de la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos lo siguiente. ¿Qué le preguntó? Los de alabanza van a ver por qué dije ahorita lo que dije. Hay una pregunta que define la segunda pregunta. Y él le preguntó, ¿a quiénes fue que le preguntó? A los discípulos, a los que se suponían que sabían quién era él. Pero él quería saber si la gente tenía un concepto correcto de la identidad de Cristo. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen?
los hombres, que es el Hijo. Y yo quiero hacer una parada breve aquí. El Hijo del Hombre, sabemos que se refiere al Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre solamente se limita al prometido de Dios. Lo que mucha gente no sabía, que el ungido, el Salvador, no era un hijo de hombre normal. Ese hijo de hombres era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Ese era el as debajo de la manga que nadie sabía. No era que iba un mensajero, era que Dios mismo iba a dejar su trono, iba a venir por nosotros. Y él le pregunta, el Hijo del Hombre, para ver si ellos van a dejar la respuesta al Hijo del Hombre. Y ellos dijeron, unos dicen, ¿quién era? Juan el Bautista era un hombre de Dios, ¿sí o no? Otro que decía otro. Y otros decían, o algunos. Es decir, todo el mundo, o la mayoría, tenía un concepto de que él era un hombre de Dios y que hacía cosas inspiradas por Dios. ¿Es así o no es así? Pero eso no es suficiente. Porque el que le da un grado de profeta a Jesús, le está degradando, lo está profanando, está dándole un nivel que él no tiene, porque él es mucho más que un profeta. Vamos a seguir. Y él les dijo, ustedes ya saben qué dice la gente que yo soy. Y como ellos dijeron que el grado de él era un hombre de Dios, pero que no pasaba de profeta, él dijo, déjame ver si ustedes tienen una respuesta un poquito más elevada, de otro nivel. Si de verdad me conocen. ¿Y vosotros quiénes dicen que soy yo? ¿Quién respondió? Vamos a ver. Yo creo que no había ni que preguntar. Antes del versículo ustedes sabían quién respondió, ¿verdad que sí? Di que Pedro forever. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Vamos a ver. ¿Qué dijo Pedro, iglesia? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Él no dijo el Hijo del Hombre, aunque se parecía. Él dijo el Hijo, es decir, que tenía el componente, el ADN, todo lo de Dios en él. ¿Respondió bien, sí o no? Usted va a ver ahora cómo, esto es medio duro esta prédica. Porque a veces uno responde bien intelectualmente, pero no responde bien espiritualmente. Responde porque conoce la información, pero no porque la entiende. Gloria a Dios. Pedro aquí acaba de demostrar que él se sabe la información, ¿sí o no? Entonces le respondió Jesús, ¿y qué le dijo? Tiempo. Bienaventurado eres, me imagino a Pedro, como el sticker del morenito, ¿lo han visto? Que andaba por ahí en las redes, que estaba caminando de que... Yo imagino a Pedro, te debieron. Yo respondí bien. A tal punto que el Señor me dijo, Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Y aquí carne y sangre se refiere, no te lo reveló el entendimiento humano. No te lo reveló la conciencia humana, sino que te lo dijo ahora mismo. ¿Quién fue? Sino mi Padre que está. Y Él hace eso a través del Espíritu Santo. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Seguimos. Y Jesús le dijo, te fue revelado, pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿contra qué es que no prevalecen? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, todo el que cree en Jesús como Señor y Salvador. Lo aclaré, Señor, no, porque todos lo quieren como Salvador, pero como Señor. Amén. Y le dice, a ti, pero vean acá, y todo esto fue porque Pedro respondió bien. Es decir, por Pedro responder bien, ¿qué se le ha desatado a él?
de boca del Señor mismo, oye, tú vas a ser la roca donde en ti se edificará la iglesia. Y después le dice en este versículo, es más, tú vas a ser el primero que va a predicar. Y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí, esto lo he dicho, pero me gusta repetirlo para que se nos quede, porque es probable que choque con la tradición. ¿Usted sabe cuántos cuentos hay de que Pedro es portero del cielo? De que Pedro está en la puerta, de que Pedro es el que dice, usted pasa, usted no pasa. Yo no sé usted, pero yo me sé como 10 cuentos. De que fui al cielo y Pedro está en la puerta. San Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, refiriéndose a que iba a ser el primero que iba a predicar el evangelio de la resurrección. Y eso está en Hechos capítulo 2. Porque la llave del cielo no es una llave física. La llave del reino de los cielos es la predicación del evangelio de Cristo que se recibe por fe. Nadie llega a la salvación porque le dan una llave física. Usted llega al cielo porque le dan la llave del Espíritu. Y usted escucha el evangelio de la salvación, se arrepiente y podemos hacer otra prédica de eso. Y después le dice, todo lo que atares en la tierra. Y aquí atares se refiere a poner bajo autoridad. Todo lo que tú pongas bajo la autoridad del cielo, porque él iba a ser representante, ¿es o no? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Es decir, cuando tú establezcas un orden aquí en la tierra, en el cielo va a ser válido. Y el ejemplo favorito de eso es porque hay una bendición, por ejemplo, cuando yo caso a alguien, oficializo una boda. Porque yo soy un hombre igual que usted. Pero si yo como siervo de Dios soy consagrado y Dios me da esta investidura, todo lo que yo ordene en la tierra, ¿me estoy dando a entender? Yo ordeno que ese matrimonio está bajo pacto, por eso es diferente. Y es otra prédica también. Pero fue un ejemplo, ¿eh? Entonces, mandó a sus discípulos a que a nadie le dijesen que él era Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver metamorfosis, ¿qué se parece? Seguimos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y luego no lo pases. Jesús acaba de decir que sí, que Él es el Mesías. Él lo reconoce. Y después le dice, yo soy el Salvador, pero me van a matar. Imagínense el shock. Pero ¿cómo así? Este es el que me va a resolver mi problema. Este es el que me va a sacar de la angustia, de la pobreza, de la enfermedad. Y me acaba de decir, cuando Él me lo acaba de decir, me dice que tienen que ir a Jerusalén para que lo maten. Pero termina diciéndole, y vamos a seguir. ¿Hace cuántos versículos el Señor le dijo, Pedro? Recuerdan más o menos. 3 o 4 versículos, ¿verdad? ¿Recuerdan que le había dicho? No te lo reveló ni carne ni sangre, y no se han ido de ese lugar. Porque Pedro tenía una información que no entendía. Dice así. Entonces Pedro, tomándolo, ¿quién de nuevo fue que lo hizo? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, decir, Señor, tú no puedes hacer eso. Tú me vas a decir que tú eres el Mesías y ahora que tenemos 2 o 3 años que no hemos conocido bien, tú me vas a dejar. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿qué le dijo? Ten compasión de quién. Tiempo. Pedro, el impulsivo, acelerado, medio, le está aconsejando a Jesús que tenga compasión. Ten compasión de ti. En ninguna manera
esto te acontezca. Te acontezca. Pero él, Jesús, ¿verdad? Volviéndose, le dijo al que 3 versículos atrás había dicho, el Espíritu Santo te lo reveló. Pedro. Y yo imagino a los discípulos, pero no le había revelado algo el Espíritu Santo. Ahora mismo, hace 20 segundos. Y aquí le acabas de decir, pero volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No, él no era hijo de él. Para que estaba siendo influenciado en ese momento. ¿Y qué le dijo? Me eres tropiezo. ¿Por qué era tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto me impactó. Como alguien, ustedes ven porque no nos dejamos llevar, wow, qué revelación más poderosa, dijo. Y me pongo yo mismo entera en la línea de fuego, porque yo soy el que más predico, por lo menos aquí. Wow, qué fuerte lo que dijo. Pero yo puedo decir algo bien ahora, Dios tenga misericordia de mí, ¿verdad? Y después decirle, ay, que no te pase eso, ay, hombre, ay, qué pena. Nunca, nunca, nunca va a prevalecer el consejo terrenal que no toma en cuenta el propósito de Dios. Yo le voy a explicar más adelante un resumen. Sigue, por favor. Después del boche, fue un boche, no fue un boche, no, Pedro. Después de decirle, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, aparte de mí, Satanás. No refiriéndose a Pedro en sí, sino a quien estaba influenciando a Pedro en ese momento, porque el Señor no lo destituyó. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Por qué Jesús le acaba de decir esto? Porque Jesús se acaba de negar a sí mismo. Y él no le instruía a sus discípulos nada que él no hubiera hecho. ¿Vemos el contexto? ¿Ustedes creen que Jesús quería morir? Lo vamos a leer ahorita de nuevo, como quiera. Pero Jesús, él no quería morir, pero él dijo, yo me voy a negar a mí mismo porque tengo una encomienda que cumplir. Y la pastora que predicaba el domingo pasado sobre una promesa basta, y yo decía, voy a complementarlo, porque es importante identificar la diferencia entre voluntad y promesa. Esto es para que le ponga mucha atención, porque sé que lo va a bendecir mucho. Creo que era con Scarlett que hablaba ayer sobre eso. Hermano, a nivel profético o a nivel de consejo, por lo regular a las personas les revelan la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por lo regular, está condicionada a nuestra obediencia, a lo que hacemos. Pero una promesa de Dios no está condicionada a lo que hacemos, sino porque Él es soberano. Si Dios dijo tal cosa va a ser así, ¿qué termina pasando? No va a depender de ti. Es más, te agarra por un brazo, venga. Que no te que sabe. Entonces, se declara la voluntad. Entonces, Jesús está declarando que entre la voluntad y la promesa hay que ir a la cruz. ¿Ay? Entre la voluntad y el cumplimiento de la promesa hay que pasar por la cruz. Por eso es que él le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Niéguese a sí mismo. ¿Qué le dice? Es decir, pon la voluntad de mi Padre primero que la tuya misma. Y eso va a implicar tomar una cruz, porque muchas veces tú no vas a querer. Yo no voy a querer. Usted no va a querer muchas veces. Tome su cruz. ¿Y qué le dijo? Y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida y todo el que pierda su vida. ¿Pero por qué? Por su causa la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cómo? En la gloria de su Padre. ¿Y con quién más? Recordemos que ángeles es mensajeros. De hecho, profeta y mensajero también viene siendo lo mismo, son dos mensajeros. Y dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28. Y preste mucha atención, hermano. De cierto os digo que hay algunos, ¿de quiénes? De los 12. Hay. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto ¿a quién? Al Hijo del Hombre viniendo en su, y aquí se refiere, manifiesto a lo que de verdad Él es. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con esta prédica, hermano? Jesús le está diciendo que los que están ahí, hay algunos que van a ver su metamorfosis, que se refiere a mostrarse tal y como es, porque su origen es totalmente radical, es radicalmente, esa es la palabra que estaba buscando, radicalmente distinto a lo que se ve ante los hombres. Amén. Vamos a verlo. Ahora vamos, por favor, a Mateo 17. Estamos leyendo el 16, ahora vamos a leer el 17. Después de eso, vamos a ver. 6 días después, Jesús tomó ¿a quiénes? Vamos a ver, ¿a quiénes? ¿Por qué esto es importante? Porque está afirmando que él no dijo que Pedro era Satanás, sino que estaba siendo influenciado. Pedro, aunque metió su pata en ese momento, siguió siendo Pedro el amigo de Jesús, el siervo de Jesús. Y Jesús de los 12 tenía 3 que eran más íntimos. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Jacobo y Juan eran hermanos. Y los llevó aparte a un monte alto. 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 Muy alto. Y después que él lo llevó, ¿qué él hizo? La palabra original aquí de transfiguró es metamorfo. Y no fue que él hizo como que era gusano y después no. Y se transfiguró delante de, él está cumpliendo entonces 6 días después lo que él le prometió. ¿Y qué pasó? Y resplandeció su rostro. De que Apocalipsis 1 comienza diciendo que Jesús tiene el rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos. Es decir, él se le manifestó ahí visualmente. Pues decían, sí, yo sé que tú eres el Señor, pero están viendo igualito. Sí, yo sé que tú eres de Dios, pero te veo igual. Y aquí les aparecieron. ¿Quiénes les aparecieron aquí? Ay. ¿Quiénes le aparecieron a él aquí? En la ley y en el Antiguo Testamento, todavía en Israel, no hay nadie de mayor rango o categoría que Moisés. Moisés era, de hecho, por eso en la carta de Judas, Tadeo, que conste, no Judas Iscariote, hay una carta en la Biblia antes de Apocalipsis que se llama Judas, que tiene un solo capítulo, lo puedo leer hoy mismo si usted quiere. En Judas, creo que 1 versículo 9 dice la palabra que Dios incluso tuvo que tomar el cuerpo de Moisés y llevárselo él. Porque si se lo dejaba al pueblo, el pueblo iba a cogerlo como un ídolo y no había para nadie. ¿Qué le parece?
Así, bueno, literal. Y aquí le aparecieron Moisés y ¿quién más? Moisés representa la ley. ¿Es así o no es así? Y Elías representa a los profetas. Por eso dice, y en él se cumplen la ley y los profetas. Y él dice, todos los profetas y la ley hablaban de mí. Por eso aquí quienes se aparecen son quienes presentan la ley y quienes presentan a los profetas. Dando validez de que todo lo que ellos hicieron y dijeron era hablando de ese que estaba ahí. Es decir, Juan, Pedro y Jacobo no solamente lo vieron a Jesús transfigurado, sino que también vieron a quienes. Y Elías. Próximo. Entonces, ¿quién volvió a hablar, hermanos? Y Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿qué le dijo él? Bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, ya Pedro ya no está, vamos a hacer esto. Él está, si tú quieres, Señor. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué le dijo? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿eso le ha parecido a ustedes? ¿Le he conocido? ¿Y por qué hubo que decírselo de nuevo? ¿Por qué? Porque había un conocimiento solo intelectual, pero ellos no habían entendido ni pío de lo que significaba eso. Sigue. Al oír esto los discípulos, ¿qué hicieron ellos? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, ¿qué le dijo? Miren, levántense, no tengan miedo. ¿Ustedes creen que ellos se quedaron asustados como quiera? ¿Sí o no? Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús. Me dijo yo, bueno, entonces es verdad que está grande aquí. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia, hermanos. Ahora hay como empezar a predicar ahora. Yo sé que a ustedes les ha parecido interesante el mensaje, ¿verdad que sí? Y más para esta fecha que hoy, Semana Santa, miércoles. Y esto pasó justamente antes de la crucifixión de Cristo. Cuando hablamos entonces de que esto pasó, ahora me acompañen a Marcos 14, 32, 36. Miren, estamos casi terminando la prédica, hermanos. Ahora vamos a Marcos. Ya vimos entonces que Jesús había prometido que le iba a mostrar quién él era. Primero, ¿qué le preguntó a los discípulos? ¿Quiénes dicen la gente? Y después le preguntó a ellos, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y después, para ver si era verdad, Pedro, que fue el que respondió bien, metió la pata, ¿recuerdan? No duró 10 minutos brillando, lo reprendieron ahí mismo. Luego de eso, él dice, de igual manera me lo voy a manifestar a ellos porque lo voy a necesitar más adelante. Y dice así, vinieron pues a un lugar que se llama, estamos llegando entonces ya casi a la crucifixión. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y aquí entonces, usted ve que estaba frío el hombre. ¿A quién siempre lo llamaba aparte? A estos tres lo habían llamado antes, ¿lo recuerdan? Los mismos que lo vieron transfigurado.
Él tenía que tener el apoyo de esos tres especialmente, porque esos tres habían visto quién él era de verdad. Vemos que tiene un sentido. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Y qué les dijo a ellos? Mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. Y le dice, miren, quédense conmigo. Él ni siquiera le dijo, díganme algo, un consejo. ¿Qué hago? ¿Qué le dijo? Dile al que está a tu lado, dile, si no tienes nada de Dios que decir, de Dios, dile, si no tienes nada de Dios que decir, solo haz compañía. Amén. Ay, los malos consejeros. ¿Qué Pedro hizo ahorita por estar de untado? Se puso a dar consejos sin mirar las cosas de arriba. ¿Y qué le salió por estar de un boche hablando claro? Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Y qué decía Jesús? Si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Y qué decía él? Abba, padre, es decir, papito, papá. Él le dijo primero con ñoñería y después en serio. No que la otra vez no era en serio, es que Abba es papito. Y dijo, Abba, ¿cómo dice? Papito, papá. Mira. Todas las cosas, esa es la parte que nos gusta a nosotros. Y uno orando, yo sé que en ti todo es posible. Y la gente, ¿y qué dice el pueblo de Dios? Haga el coro, hermano, dígalo sin miedo. Todas las cosas son posibles. ¿Y qué decimos nosotros? Lo cogí ahí. Y uno de los versículos más gustosos es Filipenses 4:13, que dice, porque todo puedo en Cristo. Y amén de nuevo. Y Jesús aquí está enseñando que entre la voluntad y el cumplimiento de la promesa es necesaria la cruz. Porque sin cruz no hay metamorfosis. Mas no, ¿qué dijo Jesús? Lo que yo quiero, sino lo que tú. Gloria a Dios. Y voy a ir explicando 6 puntos de lo que hemos leído. Hoy yo hice el bosquejo de una manera distinta porque había mucha lectura y quería aprovechar el tiempo. Pero la palabra de Dios es santa, ¿verdad? Y nos habla. Punto número 1. Lo voy a sustentar en lo que Pedro respondió al principio. ¿Qué dijo Pedro cuando respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoció. No solamente como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios, el Señor. Número 1. Esto es para tener una metamorfosis. Número 1. Reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y te da consigo autoridad. Por Pedro reconocer lo que el Señor él mismo le dio, a ti te llamarán ahora Pedro, sobre ti edificaré la iglesia, y después le dijo, y todo lo que tú pusieras bajo autoridad, ¿no lo dijo? Todo lo que atares, eso es atares. Atares no es atar. Sáquese de la mente de que atar ahí decía, es una soguita que usted. Como hay veces la gente, yo ato y reprendo en el nombre de Jesús. Atar es poner bajo. Y además no somos nosotros que atamos. Es el Señor. Ahora en el nombre de Él lo hacemos. Amén. ¿Qué sucede? Que después de eso,
Ese es el punto número uno, reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y viene consigo autoridad. Ahora, esa autoridad tú puedes tenerla a lo Pedro, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, sin tener conciencia. Tener la respuesta, pero no la conciencia. Vamos a ver. Ahora acompáñenme a Lucas 22, 31 y 34, que es la última parte de la Biblia que vamos a leer en esta noche. Lucas 32, del 31 al 34. Vuelve el mismo personaje de nuevo. ¿Quién? Antes del Señor irse, esto es después en el Getsemaní mismo, cuando él dijo, he orado para que no caigan. Y aquí dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que hay un freco que está pidiendo permiso para zarandearlo. Ustedes ven que ni él mismo es loco. Suena jocoso, pero él no es loco. Él no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Y el enemigo había pedido un permisito para zarandearlos. ¿Cómo a quién? En otras palabras, ustedes han visto un sedazo cuando están con un cacajo, que hay dos constructores que están uno aquí y otro allá, así. Y usted ve la pedrita brincando, así, que lo van a zarandear. Pero el Señor oró y le dijo, pero yo he orado por ti. ¿Y qué fue lo que él dijo? Él no dijo, y lo reprendo para que no venga. ¿Qué fue lo que él dijo? Él va a venir, pero yo oré para cuando te quieran tocar la puerta, tu fe no te falte. Y dijo, pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Y esta parte me impactó. Y tú, una vez vuelto, ¿a qué se refiere una vez vuelto? No, el Señor sabía que él lo iba a negar y se iba a mandar corriendo. Como el Señor sabía, porque él lo sabe todo, ¿o no? Me imagino a él. Este me va a dejar solo en el momento de la verdad, pero él va a volver. Yo sé que él va a volver. Y él dice, y tú, una vez vuelto, ¿qué le dijo? Confirma a los demás que también se van a mandar corriendo. Tremendo. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy hermano, nosotros somos así. No, Pedro. Usted, yo, tal vez a diferente escala. Somos medio Pedro, algunos Pedro al cubo. Sí, es la verdad. Y Pedro, buena gente, buen intencionado, le dijo, Señor, ¿cómo que una vez vuelto? ¿Y quién te dijo a ti que yo me imagino a Pedro? ¿Quién te dijo a ti que yo me voy ahí? Es más, mira, pueden venir a mí llevando preso a los dos. Y yo me voy a ir contigo. ¿Qué le dice aquí? Dispuesto estoy a ir contigo. Yo imagino a Pedro con una actitud así, con la carita como medio. Y ando en el pecho. Mira, yo no nada más a la cárcel. Yo también me voy contigo. No aguantó, no ha muerto, ni preso lo aguantó. Sigue. Y él le dijo, Pedro, imagina al Señor. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces. Wow, miren, yo nunca lo había visto de esta forma hasta que estaba elaborando esta prédica. No era nada más que Pedro era su discípulo. Es que Pedro lo vio en su metamorfosis. O sea, Pedro fue uno de los que vio que su rostro se puso como el sol, que su ropa resplandeciente. Eso es parte de los milagros. Y escuchó la voz. ¿Y quién fue que dijo? Es Elías y Moisés. Vamos a hacerle la cabañita. ¿Quién fue que lo dijo? O sea, que se había uno que se supone que ese no era Pedro. Y el Señor,
Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Me imagino, hasta baboso fácilmente lo hubiera dicho. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. El Señor no habla así. Y uno, mira, nada. ¿Por qué el pastor está hablando de esto con respecto a la metamorfosis? Porque reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador te da una autoridad, no solo cuando tú tienes la información, sino cuando tú vas haciéndote consciente de que de verdad Él es el Hijo de Dios con poder. Amén. Número 2. Jesús anunció que para que se cumpla la promesa en Él, este número 2, es necesario sufrir persecución para que haya una restauración. Ese es el número 2. Es necesario sufrir persecución. Hermano, eso no le gusta a nadie, ¿verdad que no? Pero la Biblia nos dice, cada uno, ¿quién es cada uno? Entonces aproveche, dile que está a tu lado, dile, cada uno tiene una cruz que tiene que cargar. Y no me hagan que su esposo o su esposa, de que esta es mi cruz, no. Esa soy yo idónea. La cruz la lleva uno mismo con su instinto carnal, con vivir poniendo los ojos en las cosas de la tierra. Amén. Es necesario persecución para que haya restauración. Por eso Jesús decía, si la semilla no cae a tierra y muere, él no se lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Yo no estoy diciendo que usted tiene que pasar trabajo obligado, hermanos. Estoy diciendo de que no es trabajo en sí, sino morir a nuestra propia voluntad. Lo que pasa es que esa es la parte que nos da trabajo. Cuando ven a ver, no es un trabajo, pero como es lo que nosotros queremos, nos da trabajo. Amén. ¿Es así o no es así? Déjame mejor seguir aquí para no desviarme de la prédica. ¿Se entendió? Número 3. Voy a leerlo como lo escribí. Cuídate del humanismo que estorbe el camino de la promesa. ¿Cuál es el humanismo? Señor, ten misericordia de ti. ¿Lo recuerdan? Ten compasión de ti. No vaya a Jerusalén. Pero si el Señor no iba a la cruz por privar es más bueno que Dios. Hermano, a veces quiere ser más bueno que Dios. ¿Es así o no es así? Ay, hombre, ay, qué pena. No vaya para allá, Señor. Ah, pero que yo soy cristiano, pero yo también soy vivo. Yo estoy vivo y tengo que darme mi gustico. Nadie está diciendo que tú no puedes darte ciertos gustos. Pero nunca el humanismo o un gusto puede tener primacía sobre el camino a tu promesa. Por eso fue que el Señor le dijo, quítate de en medio porque me eres estorbo. Y lo voy a leer completo. Número 3. Cuídate del humanismo que estorbe el camino de la promesa. En otras palabras, de la buena intención sin un propósito eterno. Un consejo buen intencionado, pero sin ningún propósito. Ay. En otras palabras, no es que sea humanista o no. Lo que hay que tomar en cuenta es si te desvías de la promesa. Si Jesús le hacía caso a Pedro, iba a ir a la cruz. De hecho, Pedro intentó reconvenirle. ¿Sabe lo que es reconvenirle? Persuadir a alguien para que cambie de opinión. Lamentablemente hay cristianos y personas que son fáciles de reconvenir. Hay personas que yo voy para allá y yo, no coja lucha, no sea pariguayo. Coge por acá y tú, pensándolo bien, es verdad. Y te devuelves. Y uno, es verdad, porque Dios, ¿cómo que Dios va a querer que me maten? Pero venga acá,
Eso fue el diablo seguro. Yo imagino a Pedro, Señor, mira, cuidado quién te está hablando ahí. Tú imaginas a Pedro, eso yo poniendo un poco de drama. Señor, ¿y eso no será el mismo del desierto que te está hablando ahora? ¿Cómo que te maten? Piénsalo por un momento. Si nos vamos al punto de vista humanista, no hubiera dicho Pedro, ajá, Señor, pero en el desierto Él te dijo, tírate de aquí. Eso como que se parece porque te mandó a que te mate. Porque él le diría, pero eso no puede ser Dios. ¿Cómo te voy a decir eso? Ajá. Porque, repito lo del principio, si no hay persecución, otra palabra, si no hay cruz, no hay gloria. Amén. Número 4. Recordar la promesa y su valor a tiempo te devuelve al camino. Lo repito. Recordar la promesa y su valor a tiempo. Sí, yo tengo una promesa de Dios, pero ¿qué valor le damos? Cuando Jesús dijo, es necesario que yo vaya a la cruz. ¿Lo dijo o no lo dijo? De hecho, Él dijo, Padre, si es posible. Jesús, como era Jesús Dios hecho hombre, Él comenzó diciendo, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Lo recuerdan? Y Él nos dijo, como yo sé que todo tú lo puedes, yo declaro que no va a tener que ir. Qué lindo ver esa declaración, ¿eh? Declaro que no tengo que ir a la cruz, porque yo sé que tú todo lo puedes y además yo no he pecado. ¿Es mentira o es verdad? Número 4. Perdón, era para ver si estaba en eso, con los apuntes y los números. Señor, perdóname. Cuando ya tú estás pasando ese momento de metamorfosis, te vuelves íntimo de Dios. Y los íntimos ven la gloria primero. Los íntimos ven la gloria primero. ¿Quiénes vieron la gloria de Dios de los 12? Pedro, Jacobo y Juan. Los otros también la iban a ver, pero ellos la vieron primero porque ellos eran íntimos de Dios, íntimos de Jesús. Ellos estaban ahí en el momento de la prueba difícil. Ellos estaban ahí. De hecho, Juan fue el único que no murió de manera drástica en la Biblia, de los 12 apóstoles. Y muchos eruditos atribuyen a que Juan le concedieron eso porque él fue el único de los 12 que estaba al momento de la crucifixión. Cuando Jesús lo crucifican, que ahí está María con Juan, y él le dice, mujer, no llores, aquí está tu hijo. Y le señala a Juan, y le dice a Juan, hijo, no llores, aquí está tu madre. Y ella se quedó viviendo con él. De hecho, ellos fallecieron los dos en Éfeso, porque se fueron a vivir para allá después. Que eso lo veremos después, si ustedes quieren, en una escuela bíblica. Pero miren, ¿por qué lo comento? Porque ciertamente ser íntimo te hace ver la gloria de Dios de primero. Te abre los ojos. Amén. Y número 6. Para completar la metamorfosis, es decir, vernos radicalmente diferente a como nos vemos, que fue lo que Cristo hizo. Se manifestó como de verdad Él es. Las promesas de Dios deben de estar por encima de tus sentidos. Esta número 6. Las promesas de Dios deben de estar ¿por dónde? ¿Qué son los sentidos de las emociones? Jesús cuando estaba orando dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, ¿cómo él se sentía? ¿Bien o mal? A tal punto que él lloró. Y aparte de que lloró, tuvo una presión tan fuerte que los poros se le mezclaron con sangre y el sudor comenzó a caerle con sangre.
el nivel de presión que él tenía y de angustia, ¿cómo era? Que cualquiera, pero uno por no le dice, devuelve. A uno, si le dicen que lo van a meter preso, se devuelve. Imagínense si dicen que lo van a matar. ¿Por qué el pastor dice esto y tiene que ver con esto? Porque ciertamente el Señor dejó esta escritura en su palabra para que tengamos en cuenta que no importa cómo nos vemos nosotros, sino de quiénes somos en verdad. Pero para una persona tener este cambio, esta transformación, debe de pasar de solamente estar de acuerdo con el mensaje, sino con ser parte del mensaje. Yo le comentaba a la pastora ayer, y le decía, mi amor, ¿tú sabes qué pasa? Que hay mucha gente que se identifican o están de acuerdo con una fe o con una iglesia. Pero que te identifiques con una iglesia no quiere decir que tú eres la iglesia. Suena un poquito fuerte, pero es la verdad. Wow, yo me identifico, qué bien predica. Es un ejemplo que estoy poniendo, no es dándome bombo. Me gusta cuando el pastor predica, el pastor es como medio chévere. Es auténtico, habla llano. Hay gente que eso le molesta, pero gloria a Dios. Y alguien diga eso, pero no se identifique él absolutamente con la palabra. No viva lo que se predica aquí, pero sí está de acuerdo con lo que se predica aquí. ¿Se entendió el ejemplo? Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, lamentablemente, hay muchas personas que van a, no voy a decir religión, que el tipo de iglesia le gusta siempre y cuando esa iglesia no te exija o no te predique que tú tienes que cambiar. Porque yo estoy bien solamente estando de acuerdo contigo, pero no estoy dispuesto a ser transformado y a sufrir una metamorfosis por el Señor. Yo tengo invitados aquí a la iglesia que nunca han venido porque tienen miedo de ser transformados. ¿Usted sabe lo que es eso? Y me lo han dicho personas. Mire, pastor, yo no he ido a su iglesia porque es que yo no me siento preparado y tengo miedo como de que el Señor me... Y yo dije, pero gloria a Dios porque Él no te va a hacer daño. Y le digo, y lo más chévere, yo, así como ustedes me ven afuera de aquí, yo soy lo mismo, pero mi personalidad de por sí es un poquito... Así como usted me ve que me río mucho, aunque soy el pastor, pero tengo un sentido del humor que trato de mantenerlo con decencia, porque soy el pastor también y si relajo demasiado, puede mucha gente decir, para este es un relajo. No, es que esta es mi personalidad. Pero ¿por qué el pastor dice esto? Porque para una metamorfosis tenemos que ser conciencia de que si Jesús es el Hijo de Dios y resucitó de verdad, entonces no solamente decir, amén, estoy de acuerdo con eso, pastor. Tenemos que pasar a recibirlo y a vivirlo, entonces vamos a vivir con autoridad. Usted no va a ser un cristiano blandengue. ¿Sabe? ¿Lo digo o no lo digo, iglesia? Yo terminé la prédica ya, todo lo que yo tenía. Porque más que una prédica era una enseñanza. Un cristiano blandengue es un cristiano que no se siente capaz de darle una palabra a nadie. Un cristiano, pastor, yo no voy a terminar con la correa, se los aseguro en el nombre de Jesús. Un cristiano blandengue es aquel cristiano que otra persona le puede decir lo que sea de blasfemia ante Dios y no puede decir, pero no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, no me da vergüenza. No, porque se pica pleito. De hecho, es bueno que tú dices eso. Dice, Primera de Pedro 3:15, creo, o en ese capítulo, dice, o 3:5, 3:15, algo así. Estad con D, siempre preparados. ¿Cómo que nos dice? ¿De alguna vez? Siempre, dice estad, siempre preparado para saber dar respuesta. Dice, con mansedumbre. ¿Cómo lo primero?
Y después dice, o no sé si es o de primero, santificando a Dios en vuestros corazones, a fin de dar respuesta de la esperanza de fe que reposa en nosotros. Wow, creo que lo dije bien. ¿Es así? ¿Era en ese versículo? Ah, gloria a Dios. Usted ve que el Wi-Fi a veces funciona. Gloria a Dios. Es decir, que tenemos una instrucción, un mandato de que tenemos que estar preparados. Hermano, este tipo de prédica tal vez no le mueven la emoción. Tal vez diría, bueno, gloria a Dios, no fue. Hermano, este tipo de prédica te prepara. También te hace consciente de que no depende de que tú digas, gloria a Dios por la revelación que tuve, porque tú puedes tener una revelación ahora y 10 segundos más tarde pisar una cacarita de guineo y como le pasó a Pedro. Pero aún así que podemos haber fallado y el Señor te dice, ok, yo sé que te va a devolver. Cuando tú te devuelves, imagina a Pedro, pero yo no me he ido. ¿Para dónde? Cuando te devuelva, afirma a los otros. Un cristiano blandengue es un cristiano que todavía no afirma a nadie. Alguien que no está afirmado a sí mismo, ¿cómo va a afirmar a alguien? La buena noticia es que si tú estás aquí en esta noche, Dios te está hablando de que para ti hay una metamorfosis que solamente Él te la puede hacer. Póngase sobre sus pies, iglesia, por favor. Jesús se manifestó antes de eso para que estemos seguros de que Él es el Hijo de Dios. ¿Usted quiere saber qué le va a dar este mensaje? Que usted puede sembrar esta palabra a otro, decirle, mire, vamos a tratar de no convencernos solamente como Pedro. Que Pedro tenía la información, pero no tenía la conciencia de lo que estaba diciendo. Salga de aquí esta noche y salga con la plena convicción de que no solamente saberlo, no que usted va a decir a la gente, tú no sabes, no. De hecho, predique con sabiduría. No hay cosa que bloquee más una predicación que comenzar con juicio. ¿Tú por qué no entiendes? Oh, tú tienes que arrepentirte. Y tú por dentro, cuando van a ver, yo soy mejor que tú. Uno por dentro, este es más pecador que yo. Cuando viene a ver, tú no sabes. Nada más el Señor sabe. Cuando una vez tú estás más perdido que yo. Entonces, lo adecuado no es decirle a la gente en sí mismo, tú tienes que arrepentirte, aunque hay que predicárselo. Esto es decirle, tú estás consciente de que no es solamente saber que eres el Hijo de Dios, sino que Él está interesado en transformarnos. ¿Usted sabía eso? La transformación no se manifiesta en la iglesia. Sepa, hermano. En la iglesia todito nos vemos mariposa. ¿Se entendió? Y en la calle. Y en el trabajo. Y la familia. Es más lejos aún, hermano. Cuando usted comience el camino, usted recuerde que va a sufrir persecución. Pero usted tiene un arma que desarma cualquier persecución. ¿Sabe cuál es? El amor de Dios. Hermano, cuando alguien lo ataque, cuando haga persecución con usted, muestre que su estándar de amar es superior al estándar normal. La mejor prédica que usted le puede dar a una gente, mire, esto no es una herejía, hermano, lo que voy a decir. No ni siquiera decir, tú no tienes que arrepentirte. No, ni diga, sí, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga desafiante. Y hay veces que cuando tú decir Dios te bendiga, tú no estás mostrando el amor de Dios. Ay, ¿es así o no es así, hermano? Sí, ajá, Dios me lo bendiga, o yo. Que ese Dios me lo bendiga, no te apures. Es mentira o es verdad. Entonces, un Dios te bendiga donde vaya adelante el fruto del amor de Dios. Donde usted sea alguien apacible. Donde usted sea alguien que muestre el fruto del Espíritu Santo. Justicia,
paz, gozo. Con la capacidad de poner la otra mejilla primero, inundándolo de amor. El error de mucha gente es que pone la mejilla sin primero amar. Ay. Y si tú pones la mejilla sin mostrar primero que tú vas sumiso, te pueden dar otra galleta más duro que la primera. ¿Se entendió el mensaje? Muestre primero con su estándar de amar, porque Cristo vive en ti y Él se transformó. Óyeme, antes yo no podía amar más allá de un gusano. Ahora yo puedo amar mirando las cosas de arriba. Ahora yo sé decir que no, pero ahora yo sé decir que sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios le haga una metamorfosis aquí? ¿Están dispuestos? Yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que Dios la quiere hacer? Esa es la pregunta. ¿Usted cree que Dios la quiere hacer, sí o no? Y ahora viene otra pregunta. ¿Y usted quiere que se la hagan? ¿Sí o no? Yo le garantizo en el nombre de Jesús. Concluyo con esto. Sin transformación no hay propósito eterno. El enemigo quiere engañarnos y quiere engañar a mucha gente de este tiempo, conformando a la gente con los logros terrenales, con placeres momentáneos. Y Dios viene a darte una estabilidad permanente, no un gozo momentáneo. Eso es lo que hay veces que las personas, por más que lo explica, hay que orar para que el Señor se lo revele. Porque aún lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, Él le dijo, Pedro, eso ni fuiste tú que lo dijiste. Eso no fue ni carne ni sangre. Eso no fue que tú lo pensaste ni que tú lo entendiste, sino que mi Padre te puyó, por decirlo así, y te dijo, di esto. Respondí bien, gloria a Dios. Y Dios te tiene en esta noche la respuesta correcta. Si tú estás dispuesto en tu corazón a ser transformado, y te voy a pedir que cierres los ojos un momento. Cierra los ojos, pero cierra tu mente. No es algo psicológico. Esto no es algo de mi persona. Esto es del Espíritu Santo en este momento. Y pídele al Señor, dile, Señor Jesús, díselo, Señor Jesús, yo me presento ante ti con mis defectos, con mis virtudes, mis necesidades. Yo me entrego ante ti. Haz lo que tú quieras. Transfórmame y ayúdame. Dile, Señor, yo entiendo que solo no puedo, pero que tu Espíritu Santo hace todo posible en mí. Transfórmame. Díselo, pídele, dile, transfórmame. Manifiéstate para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con fe, y repito, si la hizo con fe, tenga la certeza de que ya el Señor lo está transformando. Y cuando tú lo reconoces, recuerda que Él lleva consigo autoridad. Tú sabes que lo que te va a avivar más no es ni siquiera lo que recibiste aquí, es lo que vas a impartir afuera. Por eso yo te encomiendo en esta noche y te envío en el nombre de Jesús, para que tú tengas la valentía de en este tiempo de Semana Santa, usted predique el Evangelio con denuedo, con pasión. No te hablo de fanatismo. Que el amor vaya delante de tu mensaje y usted va a ver cómo va a haber un cambio. Mire, Dios quiere cambiar. Yo esta mañana lloré y parecía que era por nada. ¿Sabe por qué? Lloré por la indiferencia
de mucha gente. Y oré prácticamente por el país entero y por todo el mundo. Uno dando el mensaje, tratando de amar. Y la mayoría de la gente solamente está pensando en su propio problema. ¿Usted puede creer eso? Uno con la verdad viva dentro. Usted con el mensaje revelado de Cristo. Y uno pensando que no tengo para completar la casa. Uno con el mensaje que te puede dar la seguridad de que si tú murieras hoy, aún estás tranquilo porque te vas con Él. Y uno pensando en que tengo problemas con mi pareja. Yo no estoy diciendo que no pienses en eso, porque somos seres humanos. Mira, y tenemos necesidad de emociones, sentidos. Pero si cada uno tuviera un momento de su día que se encomendara de verdad, no emocionalmente. El problema de mucha gente es que se convierte en la emoción y no en el espíritu. Por eso, esto no se trata de la lágrima, se trata del paso. Yo le lloré al Señor, pero no caminaste. Yo le lloré al Señor hoy, pero no hiciste lo que le tenés que hacer. Yo le lloré al Señor, pero solamente le hablaste de ti al Señor y no hablaste de quién es Él. Yo no quiero terminar así, pero todo lo que Dios quiere. Porque no podemos tomar a la ligera. Miren, Semana Santa ahora, la gente está computado con que a qué playa voy. Yo estoy diciendo, eso es de Dios también, disfrutar. Yo estoy diciendo que no. Wow, pero ¿por qué no hay un plan también de consagración? Olvídese de que si esto es dogmático, religioso. Hermano, vamos a aprovechar este tiempo libre y haga una agendita para Dios. No tiene que agradecérmelo a mí, tiene que dedicárselo a Él. Yo no sé usted, pero yo me canso de lo mismo siempre. ¿Usted no quiere un cambio en su vida? ¿Sí o no? ¿Usted no quiere un cambio de verdad en su vida? Dios está disponible y Dios lo quiere hacer en usted. El cambio no viene si no hay primero una crucifixión de la carne. Identifique cuál área va a crucificar y no tenga miedo. Porque antes de la restauración y la gloria debe de haber una crucifixión. Dios te bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.